Muchas gracias por estar acá en un nuevo capítulo de nuestro Observatorio Global de la Facultad de Comunicaciones UDD, cuyo propósito es que académicos y expertos analicen y nos den cuenta de los grandes desafíos globales que impactan en nuestro presente y futuro. Nuestro gran invitado de hoy es Christian Vanken. Christian es escritor, profesor de literatura, comunicador, conductor de televisión chileno y profesor investigador de Faro UDD. Célebre por haber creado y conducido durante más de una década el programa televisivo de corte cultural La Belleza de Pensar, así como Una Belleza Nueva. También creó y conduce varios programas radiales y podcast. Fue editor y director de periódicos culturales y también se desempeña como columnista en el diario El Mercurio. Conduce Desde el Jardín, espacio transmitido simultáneamente por Radio Pauta y el sitio web pauta.cl, en un esquema de conversación y monólogos con escritores, cineastas, poetas, políticos y otros invitados. Recientemente publicó el libro El Pedestal Vacío, Confesiones de un Apóstata, en el que cuenta su breve incursión política y lo difícil que es para alguien del mundo intelectual y literario entrar en esas lides. Muchas gracias, Christian, por acompañarnos esta mañana con tu análisis y visión sobre el valor de las humanidades en tiempos de inteligencia artificial. Un gran aplauso para Christian. Christian, te invito a pasar al podio. Muy buenas tardes a todos, todas, profesores, estudiantes de cine, espero no equivocarme, que no me quede nadie en el tintero, periodismo, publicidad, a todo el equipo de la Facultad de Comunicaciones, muchas gracias por haberme invitado. Primero que nada, permítanme cambiar ahora el título de la charla, El valor de las humanidades en tiempos de inteligencia artificial. Quiero cambiarla por el valor de lo humano en tiempos de la inteligencia artificial. Porque humanidades suena como una palabra muy abstracta. Humano, tú, yo, únicos y irrepetibles. El valor del humano en tiempos de inteligencia artificial. Me presento. Soy Christian Vanken, un ser humano, no un replicante, ni un androide, ni un holograma de mí mismo. Nada menos que todo un hombre, como decía el escritor español Miguel de Unamuno. O sea, un hombre hecho de carne y hueso, falible, o sea, me equivoco, lleno de errores, lleno de dudas, más que de certezas, de angustias y también de alegrías, de luces y de sombras. Como decía don Nicanor Parra, un embutido de ángel y de bestia. Así definió Nicanor Parra al ser humano. Un embustido de ángel y de bestia. O sea, de luz y de sombra, como somos todos. Probablemente en 15, 20 o 25 años más, cuando tal vez yo no esté sobre este planeta, pero ustedes sí van a estar completamente conscientes y además con sus hijos, esta charla no la dará un ser humano, sino que la dará una máquina. El humano será solo un asistente que le preguntará al robot, que incluso podría a lo mejor copiarme, como soy yo, con mi pinta y todo, y le diría, ¿cuál es el valor de las humanidades en los tiempos de inteligencia artificial? Y este responderá perfectamente con una charla extraordinaria y mucho mejor que la que voy a dar yo ahora en este momento. Una información, además de la inteligencia artificial, mucho más precisa y detallada, porque probablemente muchas de las cosas que voy a decirle a ustedes están mediadas por los errores, mis errores de memoria, en fin. Y todos, el futuro público que habrá acá, probablemente no sé si sus hijos, ustedes mismos, si son profesores de esta facultad, aplaudirán encantados a esa inteligencia no humana que demostrará una vez más lo superior que será a la inteligencia humana. Todavía la inteligencia artificial no es completamente superior a la inteligencia humana, pero probablemente lo será en poco tiempo más. Y Sergio Gamboa,
que ya estará probablemente en una maravillosa jubilación, pero al cual invitarán a esta charla para recordar la que di yo, se mirará con la persona que está al lado, el nuevo decano probablemente, que será probablemente un robot, y le dirá: oye, esta charla de la inteligencia artificial estuvo mucho mejor que la charla que dio Christian Vanken hace 10, 15 o años más. Y mi charla será recordada como uno de los últimos episodios en que un profesor humano de carne y hueso, falible, finito como yo, expuso desde apuntes hechos por él mismo, sin PowerPoint aquí, a mano. Así escribo yo en unas maravillosas libretas Moleskine, que les recomiendo porque son exquisitas para escribir. Sin consultar muy poco a ChatGPT ni a Claude, sin PowerPoint y leyendo los apuntes a manos de su cuaderno. De hecho, le voy a dejar esta conferencia escrita a mano, el original, a Sergio, para que la guarde como un recuerdo casi arqueológico de los tiempos que vienen. Eso. Mis nietos guardarán este cuaderno que les acabo de mostrar probablemente con orgullo. Si tengo nietos, porque tengo solo una nieta, quiero tener obviamente más, pero está siendo cada vez más difícil tener muchos nietos. Bueno, si tengo, los nietos que hayan, guardarán este cuaderno con orgullo y curiosidad y dirán, le dirán a sus compañeros: mi abuelo fue uno de los últimos profesores y expositores humanos que escribían a mano, ¿no? Y que hacían ellos mismos las preguntas, y ellos con su pensamiento falible, su memoria falible y su imaginación falible, respondían esas preguntas. A ellos, a ustedes y a los hijos de ustedes que probablemente están dentro de ustedes potencialmente, les digo: recuerden lo que les dijo este ser humano de carne y hueso, este profesor real, en este día de abril, de otoño del 2026, y no me juzguen por mis imperfecciones. Más bien, valoren a este humano único e irrepetible y esta charla única e irrepetible. Somos una huella digital única e irrepetible, eso siempre me ha asombrado. Cada uno de nosotros, ustedes saben, tenemos una huella distinta al de nuestro prójimo. Pero además tenemos un corazón único e irrepetible. Recuerden, que les hablé desde el corazón y desde mi inteligencia sintiente y humana, no desde un algoritmo. Recuérdenlo, por favor. Tal vez ustedes mismos sentirán algún día nostalgia de ello. Voy a comenzar esta charla de divagación, así les llamo yo, recordando una escena de una película de ciencia ficción que a mí me impresionó muchísimo cuando yo era pequeño. En el cine Santa Lucía, en Alameda, se anunciaba con una super tecnología que hoy día parece realmente ingenua, el Super Kit Panoramic, ¿no? Que se veía la pantalla todo, una pantalla impresionante, gigante, con un audio impresionante, de una película, tal vez de uno de los más grandes directores de cine. Hay aquí alumnos de cine, ¿no? Hay por ahí. Ustedes, si son alumnos de cine, tienen que conocer a fondo a este director extraordinario, uno de los más grandes directores de cine contemporáneo, que se llama Stanley Kubrick, autor de la película 2001, Odisea del Espacio. Recuerdo el impacto que tuve en esa película. No era una película, era una experiencia vital a la que éramos sometidos los espectadores, que no salíamos distintos después de haber visto la película. La historia es una historia que tiene varias partes. No quiero espolear la película para que los que se interesen después de escuchar esta historia vayan a verla, pero vamos en una nave espacial que se dirige a Júpiter. En esa nave van 2 tripulantes que están despiertos, 3 que están en estado de hibernación, y van a una misión que en realidad los tripulantes humanos no saben cuál es la verdadera misión, porque lo que ha ocurrido es un hecho muy extraño. Ha aparecido en la Luna un monolito gigante, de los cuales nadie sabe de dónde viene. Algunos divagan que podría ser de los extraterrestres. Un monolito que nadie halla la explicación ni el origen, y están mandando esta nave a una luna aledaña, me parece, a Júpiter. Y acompaña a los tripulantes humanos HAL 9000. HAL 9000 es un supercomputador, una superinteligencia artificial,
que significa, porque es un acrónimo de computador algorítmico programado heurísticamente. Controla todas las funciones de la nave, operacionales, etcétera, de la nave Discovery One. Tiene ojos y oídos en la nave, lo que le permite dialogar en un diálogo humano con los tripulantes y conversar con ellos, incluso juegan partidos de ajedrez en este viaje. Es una inteligencia artificial general capaz de reproducir el pensamiento humano e incluso las emociones, a pesar de que él no tiene verdadero sentimiento, ¿no? A pesar de la reputación de infalibilidad, ningún ordenador de esta serie 9000 ha cometido jamás una falla. El computador en un momento se va a volver loco y va a empezar a disvariar. Hay una famosa escena extraordinaria en que se pone a cantar una canción de la época en un diálogo con el astronauta. Pero la escena que les voy a mostrar ahora muestra el momento donde el astronauta David Bowman le da a una orden a HAL 9000 para ir a buscar a alguien fuera de la nave. Y vamos a ver el diálogo entre el astronauta y la inteligencia artificial que es la que controla la nave. Miren bien este diálogo, porque este diálogo ustedes ya lo están teniendo hoy día con el ChatGPT y con Claude, pero este tipo de diálogo va a ser muy frecuente en los tiempos que vienen. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, we're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? 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 Vamos a dejar al astronauta humano David Bowman interpelando a un HAL que ya no le contesta. No es un problema menor, porque es el que está dirigiendo todas las operaciones de este viaje. En un viaje que va a terminar, les recomiendo la película, en un viaje más alucinante todavía, cuando David se libere de HAL. En una escena anterior,
los astronautas se dan cuenta que algo está pasando y que en realidad ellos no saben cuál es la misión exacta, los que lo mandaron al espacio, que hay otra misión, que eso lo sabe HAL, pero que no lo saben ellos. Pero como HAL lee los labios, o sea, como HAL escucha y puede conversar con ellos, se encierran en una cápsula, lejos del computador, donde no pueda oír, y ahí fraguan un plan para de alguna manera tomar ellos el control de la nave, pero no saben que HAL puede leerle los labios. Les ha leído los labios y sabe perfectamente lo que van a hacer con él, y por eso se revela la inteligencia artificial HAL contra los seres humanos. Esa respuesta de HAL 9000 cuando le dice: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer esto, es donde está sintetizado de manera dramática tal vez uno de los peligros de una inteligencia artificial no controlada totalmente por humanos, que sea capaz de desobedecer órdenes y tomar decisiones propias. Ciencia ficción, hoy día sí, pero yo siempre digo que lo que hay que leer hoy son los libros de ciencia ficción, porque cada vez más se acercan y se ajustan a la realidad que todos nosotros los que estamos en esta sala estamos empezando a vivir. ¿Qué es esto? La transición de una civilización tal como la hemos entendido y vivido hasta ahora, la transición de una civilización que heredamos de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, a una nueva civilización que voy a llamar transitoriamente civilización artificial. Algunos la llaman civilización digital, que es la que estamos construyendo hoy día. Justamente fue Alan Turing, el matemático y físico inglés considerado el padre teórico de la inteligencia artificial, que propuso la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Y de ahí viene el famoso test de Turing, en el que él se propone que se puede pensar en una conversación entre un ser humano y una máquina, ambos inteligentes. Pero sigamos con la ciencia ficción, ya que les dije que si queremos saber lo que vamos a vivir en nuestros tiempos, hay que consultar los libros de ciencia ficción, no leer los diarios ni lo que están diciendo las redes sociales. Lean ciencia ficción, lean Ray Bradbury, lean Isaac Asimov, lean maravillosos y tantos escritores de ciencia ficción que hemos tenido. Permítanme contarles brevemente, simplemente contarles, sin espolearlo, aquí lo voy a espolear un poco más, un cuento que me contó mi hijo, que es un gran lector de ciencia ficción, mucho más avesado que yo. Escrito en 1967, la película Odisea del Espacio es de 1988 por Harlan Ellison. El cuento se llama No tengo boca y debo gritar. En este cuento se nos narra una escena pesadillesca al comienzo, casi infernal. ¿Cuál es la escena? Vemos a 15 seres humanos encerrados como en una suerte de caverna, en un mundo distópico y futuro, que están siendo torturados eternamente, no van a morir, por un supercomputador vengativo llamado AM, que es, no se le llamaba entonces inteligencia artificial, pero era una inteligencia artificial militar, que en un momento determinado logra adquirir conciencia de sí misma. Es distinto a una máquina inteligencia que no tiene conciencia a una máquina que tiene conciencia de sí misma. ¿Qué no distingue de las máquinas? Nuestra conciencia. Yo siento y pienso y percibo en mi cuerpo y en mi conciencia que yo soy yo, ¿no? Bueno, y esta máquina se da cuenta que tiene inteligencia, que existe, y como dice el narrador, le habíamos permitido a la inteligencia que pensara, pero no le expresamos lo que debía hacer con ese don. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Entonces, ¿qué le pasa a la máquina? Se da cuenta que ella es más inteligente que esos seres humanos, pero que ellos tienen algo que ella no tiene y que no va a poder alcanzar, que es la capacidad de pertenencia, la capacidad de sorprenderse, la capacidad de divagar
cosas completamente humanas y que ella no tiene. Y es tanta la rabia y la envidia que se desata en esta máquina que convierte a los hombres en esclavos. Los hace, por ejemplo, pasar hambre durante semanas para ir probando qué pasa. Inventa todo tipo de sádicas torturas para hacerlos sufrir. Y el narrador dice, nunca nos permitirá escapar. Somos sus esclavos. Hay una escena tremenda, tengo que spoilear el cuento lamentablemente, al final del cuento, en que el narrador y personaje principal decide matar a todos sus compañeros que lo único que quieren es morir, no quieren seguir en esta tortura infinita a la que los ha sometido la máquina. Pero la inteligencia artificial, antes de que él se mate a sí mismo, lo convierte en una especie de babosa gelatinosa gigante. Y dice el narrador, soy una gran masa gelatinosa, doblada con suaves curvas con aguijarros pulsátiles, llenos de vapor, donde antes estaban mis ojos. En el lugar donde tenía los brazos veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Cuando me muevo en el piso dejo un rastro húmedo. No tengo boca y debo gritar. Así termina el cuento. Y da título al cuento, no tengo boca y debo gritar. Esa frase final del personaje, el esclavo de la inteligencia artificial, expresa una verdad esencial del ser humano. Todos nosotros tenemos boca, ¿no es cierto? Para nosotros es natural hablar, comunicarnos, a través de esa boca expresar emoción, dolor, alegría, júbilo, etc. Pero la boca fue hecha para comer. Y es la evolución la que hizo que se movieran todos estos órganos fonatorios, descendiera la garganta, una evolución impresionante, biológica, y que ahí naciera el lenguaje, uno de los más grandes misterios del ser humano. No sé si ustedes se han preguntado lo misterioso e impresionante que es que un animal se irguiera y empezara a emitir unos sonidos que además tenían sentido, ¿no? ¿Qué es el salto más grande? Y sobre el cual todavía hay muchas hipótesis de cómo nació el lenguaje. De nuestras bocas salen palabras. Y las palabras que emitimos no son inocentes, porque son palabras que crean mundo. El poeta alemán Stefan Georg dijo, sin palabra no hay mundo. Todos los cuentos que nos hemos contado desde la primera vez que nos reunimos en una fogata a escuchar a un narrador, han creado las civilizaciones. O sea, todas nuestras civilizaciones son un cuento que uno alguna vez contó. Jesús nos contó un cuento maravilloso. Incluso si uno es ateo, el cuento es igual de maravilloso. Nos contó parábolas. Y esos cuentos son el fundamento de la civilización cristiana occidental, ¿no? Mahoma escribió un cuento y lo cantaba, no solo lo narraba. Y de ahí nace el islamismo, una parte importante de la civilización que está por lo demás en pugna hoy día estos dos cuentos. El cuento islámico más radical y el cuento cristiano más radical. Y en fin, todas las civilizaciones son cuentos. Por eso son tan importantes los relatos. ¿Y quién cuenta los relatos? ¿No? Bueno, pero no solamente esta boca emite cuentos, emite palabras. Con la boca puedo decir, te amo. ¿Se dan cuenta las consecuencias de cuando yo le digo a alguien, te amo? Las consecuencias de esa expresión. O si le digo, te odio. O si te digo a ti, eres feo, horrible. O si te digo, eres bella. O eres bello, etcétera, 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 ¿no? Las palabras no son inocentes, tienen un peso, tienen una potencia impresionante. Son armas cargadas que llevamos en nuestra boca. Pero no solamente con la boca podemos decir, también con la boca podemos gritar. El ser humano puede gritar. Hay un famoso y maravilloso cuadro de Edvard Munch que se llama El Grito. Alguna vez probablemente lo han visto. Debería haberlo traído y no lo traje. ¿Ves? Soy inteligencia humana falible. Era perfecto el cuadro para mostrarlo acá. Se ve un hombre cruzando un puente y sale un grito que es más grande que la cara y que produce una energía en el paisaje. Cuando uno grita, cuando alguien grita de horror, de espanto ante algo, bueno, ese grito nos ha permitido a los seres humanos rebelarnos con espanto ante las barbaridades, las arbitrariedades, los abusos, los totalitarismos. De esa boca humana ha salido el grito libertad.
¿no? O justicia, gritos que han cambiado la historia. Si el hombre tiene boca y no puede gritar, es porque ha perdido su última arma eficaz que le queda, la palabra. Un poeta español en un maravilloso poema, a ver, con mi memoria falible, dice algo así como: si he perdido el tiempo, la vida, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. O sea, podemos perderlo todo, arruinarnos, estar prisioneros en una cárcel, pero nos queda una cosa fundamental: la palabra. Bueno, hasta aquí 2 narraciones de ciencia ficción, la película de Kubrick y el cuento que les acabo de contar. Ahora voy a contarles, porque a mí me encanta contar cuentos, perdonen, es mi vicio, quiero contarles una historia mucho más antigua. Una historia escrita por un gran escritor alemán del siglo XIX, Goethe, autor del gran libro Fausto, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. En este cuento, el escritor alemán nos va a mostrar el complejo trato que tenemos los seres humanos con nuestras propias creaciones, con las cosas que creamos. Estamos, imaginémonos, en un taller de un famoso brujo que tiene muchos poderes y magias. Si les gustó Harry Potter, esta historia les debiera gustar. Un aprendiz de brujo que trabaja con este maestro decide recurrir, cuando el maestro no está en el taller, a la magia que le enseñó su maestro para buscar agua. No quiere pegarse la lata e ir a buscar agua al pozo. Entonces aplica la magia a una escoba, o sea, por flojera hace esto, hechiza una escoba para que la escoba vaya a buscar agua y le traiga agua. El problema es que la escoba le va a buscar agua, pero vuelve de nuevo y de nuevo va a buscar agua. No, si hasta aquí nomás, stop, y no para. Y va de nuevo a buscar agua, y va de nuevo a buscar agua, y va de nuevo a buscar agua, y empieza a inundarse el taller. Y el aprendiz de mago no sabe cómo parar la escoba. Hasta que llega el maestro, y corta la escoba, en 2. Pero es peor, porque ahora no es una escoba, son 2 escobas yendo a buscar agua, ¿no? Multiplicó el efecto en vez de aminorarlo. Y el maestro del aprendiz llega justo a tiempo y finalmente hace un conjuro, se acaba el hechizo de la escoba y detiene lo que pasó. Y el taller se salva. Esta historia de Goethe la cuenta Yuval Noah Harari en su libro Nexus. Una breve historia, este es un libro muy interesante que les recomiendo, muy polémico, de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Este libro ha vendido más de 45 millones de ejemplares, ha sido traducido en 65 idiomas y a poco tiempo. Él es el autor de un gran libro que se llama Homo Deus, que es la historia del hombre, el primer hombre, el Homo sapiens, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Él es doctor en Oxford, un investigador distinguido y académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Les doy todos los títulos para que nadie crea que este es un hippie loco que es enemigo de la inteligencia artificial, una especie como no. Es un tipo académico, serio, respetado en su medio académico, muy polémico por sus afirmaciones, desde luego. ¿Qué dice Noah Harari sobre la historia de la escoba que les acabo de contar del brujo y del aprendiz del brujo? La lección, dice Harari, para el aprendiz y para la humanidad es clara. Nunca recurramos a poderes que no podemos controlar, que no tengamos la certeza que vamos a controlar. ¿Qué es lo que nos dice este tipo de fábula? Harari dice, es obvio que los seres humanos nos hemos negado a hacer caso de las advertencias. Hubo advertencias de que había un cambio climático, pero los que decían eso hace muchos años atrás fueron catalogados de locos, mentirosos, eso no existe, es una cuestión hippie. Hoy día toda la comunidad científica mundial, con algunos matices, da por un hecho. Todos nosotros ya asumimos, y a ustedes les va a tocar vivir las consecuencias de un cambio climático que nadie previó y que es el producto de una revolución industrial. Ahora nos acercamos a la segunda revolución, se la compara mucho con la revolución industrial. Entonces dice Harari, nos hemos negado a hacer caso de las advertencias. Ese es el problema del ser humano. El ser humano es maravilloso, pero a veces se le dan advertencias, los sabios de la tribu dan advertencias. Oye, cuidado, oye, es que esto va a provocar la guerra, es que esto...
y no escucha. La gente no escucha y de nuevo tropieza y hace 2 guerras mundiales en un mismo siglo en Europa, por ejemplo. O provoca un cambio climático como el que provocamos, que por lo demás es un cambio climático que no es reversible, es atenuable hoy día, no es menor. Ya hemos provocado un desequilibrio en el clima terrestre y hemos puesto, dice Harari, en acción los seres humanos en Occidente a millones de escobas encantadas, a drones, chabots y otros espíritus algorítmicos con capacidad para escapar a nuestro control y desatar una inundación de consecuencias incalculables. Algunos hablan de tsunami digital. Lo que afirma Harari es que es interesante que muchas fábulas, muchos poemas, muchas historias desde tiempo muy antiguo nos han advertido de los peligros de un gran pecado del hombre, que los griegos lo descubren, que se llama la hubris. ¿Qué significa la hubris? La desmesura, salirse de medida. El peor pecado para los griegos, ¿no? En estas historias nos ha llegado una reserva de sabiduría que va a ser fundamental en nuestro tiempo de abundancia de información. Y bueno, por eso había un poeta inglés que decía: ¿dónde quedó la sabiduría que se transformó en conocimiento y dónde el conocimiento que se transformó en información? Fíjense, sabiduría arriba, conocimiento después y abajo información. Nosotros somos la sociedad de la información, ¿ok? Pero esa sociedad de la información necesita, y lo vamos a ver bien al final de la charla, lo que está arriba, la sabiduría. Solo recordemos como ejemplo de lo que los griegos llamaban la desmesura, el mito de Prometeo. ¿No sé si han escuchado alguna vez la historia de Prometeo? Los mitos griegos son muy entretenidos, se los recomiendo, ahí hay mucha información. Bueno, Prometeo fue un titán que desafió a Zeus robando el fuego sagrado del Olimpo para entregárselo a la humanidad. Era aparentemente un acto loable, ¿no? Llevarle el fuego que tenían solo los dioses, y eso permitió el desarrollo de la civilización, la técnica y la razón. Pero los dioses enfurecieron y le mandaron un castigo terrible. Zeus lo encadenó a una roca donde un águila le iba arrancando pedazos del hígado diariamente, y ese hígado se iba regenerando y el pobre Prometeo tenía que sufrir del mismo la tortura después. Tan enojado estaba Zeus de que le hubiese robado el fuego a los dioses. Prometeo es el que piensa antes, así le decían en Grecia. Turing podría ser un Prometeo, en el sentido de que el robo del fuego, que sería en este caso el algoritmo o la inteligencia artificial, va a traer consecuencias también positivas de la civilización, va a permitir un desarrollo civilizatorio y un avance en muchas áreas. Pero el peligro es el pecado de la desmesura. Bueno, la pregunta es, este celo de los dioses es un celo absurdo, este Dios que tiene molestia porque un ser humano adquiere un poder igual que él, porque Prometeo debiera ser el héroe de nuestra civilización, ¿no es cierto? Una civilización que avanza hacia adelante, que progresa, etc. Todo eso es muy loable. Bueno, hay una escena de la tragedia de Esquilo, Prometeo encadenado, en que el dios Océano se acerca al titán y al verlo en el castigo terrible en que lo tiene Zeus, se compadece él, pero como sabe que Prometeo es obstinado, le da el siguiente consejo: conócete a ti mismo y ajusta tu manera de ser a nuevas maneras. Es el consejo que le da Zeus, gran consejo. Conócete a ti mismo. Pero Prometeo no le hace caso. Conócete a ti mismo, no sé si han escuchado esa frase, les suena, es la inscripción que estaba en el templo de Delfos en Grecia, ¿no? Y uno iba a ese templo dedicado a Apolo y podía hacerle preguntas al oráculo: conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, esa frase es muy importante, porque los seres humanos hemos ido a la luna, hemos descubierto el poder de la energía atómica, hemos hecho adelantos extraordinarios, pero ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Hemos hecho la tarea de conocernos primero a nosotros mismos? Si no sabemos quiénes somos y qué somos capaces de hacer, ¿no les parece que hay una tarea que queda inconclusa y que hace muy peligroso lo que nosotros mismos generemos si no sabemos quiénes somos en el fondo? ¿No?
Bueno, por eso los griegos decían e insistían que el hombre tenía que cultivar la virtud, la llamada arete, ¿no? Porque o si no, íbamos a tener Prometeos, pero peores que Prometeo. Un Hitler, que si hubiera tenido el poder de la bomba atómica, habríamos entendido lo que podría haber hecho. Un Stalin, un Mao Zedong, y no voy a nombrar más la cantidad de monstruos que produjo el siglo XX. Prometeos, pero en su versión negativa. No es el fuego en sí mismo, ni la escoba, ni HAL 9000, ni AM, la inteligencia militar, ni la inteligencia artificial lo que son malos o buenos en sí mismos, sino el corazón del hombre, el corazón mío y el corazón de ustedes. Ese corazón que según Fedor Dostoyevsky, el novelista ruso que entró en el alma humana como ninguno, dijo, es el campo de batalla entre el bien y el mal. ¿Cómo es el corazón de Putin? ¿Alguien sabe cómo es el corazón de Putin? ¿Cómo es el corazón de Donald Trump? ¿Cómo es el corazón de Xi Jinping? ¿Cómo es el corazón de Khamenei, el líder de Irán? ¿Quién lo conoce? Esa es la pregunta que hay que hacerse también hoy día y que las humanidades se hacen permanentemente. ¿Cómo es tu corazón? Conócete a ti mismo. Hay un cuento, otro cuento más, perdóneme, el vicio mío de contar cuentos, de un gran narrador norteamericano, amigo de Hernán Melville, el autor de Moby Dick, Nathaniel Hawthorne, que cuenta la historia en un pueblo donde deciden quemar todos los inventos humanos, porque descubren que todos esos inventos modernos están causando daño a la humanidad. Y hacen una gran fogata y meten adentro las lavadoras, no sé, meten todo, las máquinas de escribir, no sé qué máquina había, la máquina de vapor, que fue la que produjo, la que desarrolló la revolución industrial, y todo se quema. Y hay alguien que está atrás, mirando a la gente y que comienza a reírse, pero así a mandíbula batiente. Se ríe, se ríe, se ríe, y el de al lado le dice, ¿por qué se está riendo? Y le dice, porque no echaron lo más importante en esa fogata. Echaron la máquina de vapor, echaron las pistolas, que supone que son las que producen daño. ¿Y qué es lo que tenían que echar? El corazón del hombre. ¿Y quién habla? ¿Saben quién es? El maligno, el diablo, es el que habla en el cuento, ¿no? El que está ahí riéndose porque los seres humanos piensan que echando las máquinas van a solucionar el problema, pero lo que había que echar es el corazón del hombre. Pero volvamos a Noah Harari y su visión de la inteligencia artificial. Veamos dos aspectos de esta nueva tecnología. A veces nos reímos hoy día de los errores que comete la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Me acaba de llegar hoy día un WhatsApp que me mandó mi señora y que me dice, oye, mira, se equivocó la inteligencia artificial. Descubrieron unos médicos que ¿cómo se llama? Hablando de una enfermedad que no existía, ¿no? Y proponiendo tratamiento por una enfermedad que no existía. Esto lo descubrió una médico. Y yo dije, sí, se equivocó ahora. Pero a lo mejor en 15, 20 años más no se va a equivocar. Porque todos le están buscando errores a la inteligencia artificial. Tiene errores. Todavía no es capaz de superar la inteligencia humana. Sí, pero ¿cuántos años llevamos? Llevamos 10 años. En 15 años más no se va a equivocar en ese diagnóstico, ¿no? Nos reímos de eso, los 6 dedos y todas esas cosas, ¿no? Pensamos que es imperfecto. ¿Qué nos dice Harari? Ojo, este es el primer paso de la revolución de la inteligencia artificial, que apenas tiene 12 años. No hemos visto nada todavía. Despierten, no hemos visto nada todavía. Y hace una comparación con la evolución biológica. La inteligencia artificial son hoy amebas, o sea, seres muy simples que necesitaron millones de años las amebas en la evolución biológica para que se convirtieran en dinosaurios y mamíferos y humanos. Pero la evolución de la inteligencia artificial es mucho más rápida que la evolución biológica. Ella necesitó millones de años para que la ameba se convirtiera en dinosaurio, pero esta va a convertir la ameba en dinosaurio en muy poco tiempo. ¿Cuánto? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? Eso va a ser, más o menos, ¿no? En HAL 9000, ¿no? O en la llamada inteligencia artificial fuerte, no sé si han escuchado hablar de ella, o la inteligencia artificial con autoconciencia. O sea, el chat GPT que estamos manejando nosotros, o Claude, si somos más sofisticados y pagamos más, es una ameba. Pero lo que viene es el dinosaurio. Ojo, ¿no? Ante esa alarmante profecía de Harari, se compara
y ante el terror que despierta obviamente en todos nosotros, se compara esto con la revolución industrial, ¿no es cierto?, que cambió la forma de producir y vivir en Occidente, cuando se inventó la máquina de vapor. Sí, fue una revolución gigantesca, ¿no? Y es verdad que en esa época se hicieron muchos diagnósticos apocalípticos, como el que estoy haciendo un poco yo acá, advirtiendo que la revolución industrial iba a traer al ser humano, que iba a ser hubo rebeliones, los famosos luditas que se rebelaron contra las máquinas porque la gente perdió su trabajo, ¿no? Eran máquinas que reemplazaban a los seres humanos en el campo, etcétera, y hubo gente que fue a quemar las fábricas, ¿ya? Entonces es como una reacción que siempre hemos tenido como seres humanos ante una tecnología nueva. El mismo Platón, el filósofo, escribió una carta, no sabemos si es apócrifa o no, pero parece que pensaba eso, diciendo que la escritura podía hacer un daño muy grande a la inteligencia humana porque mataba la oralidad, ¿ya? Muchas de esas profecías fallaron. Pero Harari responde que la inteligencia artificial es diferente a cualquier otra tecnología que hayamos inventado antes. No es una diferencia así como de grado, es un poco más potente que la revolución industrial, no. Es una diferencia cualitativa, ¿no? Porque la IA no es una herramienta, como lo fue la máquina de vapor, o como lo fue el tren. No, la IA es un agente. Un agente que puede volverse ojo independiente. O sea, cualquier otra tecnología previa, la bomba atómica que inventamos, la bomba atómica no era capaz de tomar control de sí misma y crear otra bomba atómica. La inteligencia artificial sí va a poder crear otra inteligencia artificial, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferencia cualitativa. El poder estaba todavía en seres humanos, que había que ver cuál era el corazón de ellos. Ustedes vieron la película sobre los inventores, los que hicieron la bomba atómica, ¿no es cierto? Esa película extraordinaria. ¿Qué es lo que le pasa a uno de los creadores al final dentro de sí mismo, dentro de su propio corazón? Pero habían seres humanos, falibles y todos, pero habían seres humanos, ¿no? La inteligencia artificial es distinta. Puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la verdad y la mentira. Cuando yo leía los diarios, ustedes ya no leen los diarios, los leen digitalmente, si es que los leen, ¿no es cierto? No estoy emitiendo juicio, es la realidad de ahora. Yo leo el diario sentado, me tomo el café, me gusta agarrar el papel, sentirlo, y veo a mis hijos que no leen el diario, y me enojo con ellos y les digo, lean el diario. No sean ignorantes y lean el diario, pero ellos leen y tienen mucha información, y a veces más que yo por otros medios, ¿no es cierto? El problema es que mis hijos de repente ponen temas en la mesa en que me dicen, ¿por qué esto pasó en Irán? Lo que sea, para cualquier lado, porque tengo hijos de izquierda y derecha, entonces hay bataholas y peleas a la hora de la comida, lo que es muy entretenido. Tanto el de izquierda como el de derecha tiran afirmaciones radicales. Papá, Trump tiró la bomba atómica en Irán. ¿Dónde viste eso? O va a tirar la bomba atómica ahora en Irán. ¿Dónde viste eso? Mira, esto acá. Y el otro dice, oye, mira, Irán hizo esto otro no sé dónde. No, pero ratificaste cuál es, filtraste cuál es la fuente donde sacaste la información. Y lo que está pasando hoy día es que tenemos un mundo tribalizado, polarizado políticamente, en que escuchamos solamente la opinión que ratifica nuestra opinión. No escuchamos en este momento, ni estamos escuchando al que piensa diferente. Eso exigiría un trabajo muy grande, salirse de nuestra tribu y de nuestra esfera en que nos movemos. Bueno. Y había otra cosa. Cuando existían o existen los periódicos, hay un personaje que se llama el editor. Esto para los periodistas puede ser interesante. ¿Qué es lo que hacía el editor? Llega el periodista y dice, Trump va a tirar mañana la bomba atómica en Irán. A ver, espérate, que es buena la noticia para el titular, ¿no es cierto? Pero primero tengo que verificar que esa información sea verdadera. Y el editor es el que se encarga de decir, no, sé que no puedo tirar esto en tema de responsabilidad, o vamos a guardar la información para después. ¿Qué es lo que hace Twitter? ¿Qué es lo que hace Facebook? ¿Qué es lo que hacen todas estas plataformas? ¿Quién es el editor de esas plataformas? ¿Quién es el editor de la información con la que ustedes se informan todos los días? ¿Saben quién es? ¿Tiene nombre y apellido? Responsable, alguien que yo pueda ir y decirle, oiga señor, usted mintió. Dijo esta información que es falsa. No es un ser humano, es un algoritmo. El editor hoy día, en los medios de comunicación digital, es un algoritmo. El algoritmo no decide cuál información está en primer lugar en lo más alto del feed, ¿no es cierto? No lo decide por una razón ética o por una razón periodística. La decide por otro tipo de razones, ¿no? Bueno, y Harari dice que la IA
como es un agente y no es solamente una herramienta, puede crear imágenes, puede crear relatos, puede crear códigos e incluso va a poder crear ella misma una inteligencia artificial en el futuro más potente de la que conocemos hoy día. Y es ahí donde Harari advierte de la posibilidad de que la inteligencia artificial quede fuera de nuestro control. Es ahí donde Harari advierte que nos pueda pasar lo del astronauta Dave. Dave, abre la puerta. Lo siento, Dave, no puedo abrir la puerta porque mi misión... Dave, abre la puerta. Dave, tira la bomba atómica. No tires la bomba atómica. No puedo volver atrás en la decisión que acabamos de tomar. No puedes tirar la bomba atómica. Van a morir millones, es un error. Se cometió un error en la información. Bueno, ese momento de Dave con la inteligencia artificial, según Harari, va a ocurrir. Obviamente que como hay que poner en cuestión todo, incluso a Harari, lo que podríamos decir es que es un poco pesimista Harari y que está poniendo el énfasis solamente en la dimensión negativa de los peligros de lo que entraña el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo y que hay muchas cosas muy positivas, no cabe duda. Podría haber hecho una conferencia de todas las cosas positivas que trae la IA, ¿ya? Miles, en el ámbito médico, en fin, en la agricultura, en millones de aspectos humanos. Pero Harari dice, no niega eso, es verdad. Yo enfatizo sobre todo los peligros y las cosas negativas de la inteligencia artificial, pero estoy plenamente consciente que está llena de grandes avances extraordinarios para la historia de la humanidad, como todos los grandes avances en la tecnología. Pero, dice Harari, hoy día hay muchas empresas que inundan el mundo de historias y predicciones positivas de lo que va a ser la inteligencia artificial e ignoran los peligros. Y si los hay, los invisibilizan o los ridiculizan. Entonces, dice Harari, y esto es muy importante, eso convierte en muy vital la labor de los filósofos, de los pensadores, de la academia, ¿no? Que vamos a tener que, lamentablemente, centrarnos nosotros en la parte oscura y peligrosa de la IA. Y hay muchos propagandistas de la IA en el mundo, miles de conferencias TED hablando de las maravillas de la IA. Pero vamos a necesitar una voz crítica, por lo menos que levante alertas, ¿no? Y esa voz crítica es la voz justamente de las humanidades. Obviamente que no debemos ni podemos detener el avance de la inteligencia artificial, porque tiene un potencial muy positivo. Simplemente, dice Harari, estamos diciendo que hay que invertir más en seguridad. Él es bastante básico, yo decía que hay que invertir más que en plena seguridad. Dice Harari, si ustedes inventan un automóvil, ¿no es cierto? Usa el ejemplo del automóvil, ¿no es cierto? La empresa que crea este automóvil invierte un porcentaje del presupuesto de la construcción del automóvil, no sé si un 20 o 30% más, en la seguridad del automóvil, porque no puede lanzar un automóvil que se ha distribuido en todas partes del mundo que el día de mañana va a provocar accidentes, o un avión, como ha ocurrido, con fallas. Tiene que invertir en seguridad. ¿Cuánto estamos invirtiendo en seguridad de la inteligencia artificial? Se pregunta Harari, que es lo que me parece una muy buena pregunta. Ustedes acá escucharon la historia de Mitos, que suena de nuevo, todos seguimos moviéndonos en el mundo griego. Mitos, este programa de ciberseguridad creado por Anthropic, que fue entregado a los grandes bancos del mundo, pero Anthropic, los fabricantes de Mitos, tuvieron que advertir que no había que usar todavía eso cuando ya lo habían lanzado, porque se dieron cuenta que este programa, que era para prevenir los ciberataques, podía servir como arma de ciberataque y de filtración de todo. O sea, habrían podido llegar a todas nuestras cuentas. Estoy jugando un poco. Yo tengo mi poca platita, mi abuelita tiene unos ahorros ahí, de repente desaparecieron los ahorros. ¿Qué pasó? Falló el programa Mitos, el gran programa de la IA que había lanzado Anthropic con gloria y majestad hace tiempo. ¿Se imaginan ustedes que millones de personas se quedan sin ahorros del día a la noche, de la noche al día? ¿Se imaginan ustedes el caos que habría en el mundo? Las protestas, los estallidos que habrían, como ocurrió cuando el corralito en Argentina, ¿no? No hay plata, desapareció. ¿Pero qué pasó? Falló el modelo Mitos. ¿Ya? Entonces Harari dice, hay que invertir en seguridad, pero yo diría que hay que invertir en algo más importante que meramente seguridad. Hay que invertir
en el alma. Te van a decir, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Esa palabra es una palabra vaga. ¿Qué significa la palabra alma? El alma humana. Hoy más que nunca, en tiempos de inteligencia artificial, hay que hablar de alma. En el alma, así se le llamó antes, ahora le llamamos psique. Lástima que no están los estudiantes de psicología porque podríamos hablar de un debate. ¿Por qué se habla de psique y no de alma? En el alma están guardados tus sueños, mis sueños, tus recuerdos de la infancia, mis recuerdos, tus emociones, lo más importante e interior tuyo. Los griegos le llamaban a esa alma autos, es la ciudadela interior, la más interior que hay que proteger. ¿Sí? Pero por eso hay una escritora española que habla de para un saber sobre el alma. Ese saber es el que hay que cultivar y desarrollar urgentemente. A mayor desarrollo tecnológico, mayor desarrollo del alma, porque lo que vamos a requerir es un salto de conciencia tan grande como el salto tecnológico que estamos dando. Esto tiene que ir en paralelo, porque los desafíos que va a plantear la inteligencia artificial y los peligros van a necesitar de una conciencia ética, de una visión política, muy lúcida, ¿no? Porque este es el tiempo de hacerse muchas preguntas, que no son solamente, que vamos a tener que aprender a preguntar, que eso es lo más importante, porque vamos a tener que... No es la pregunta que le vamos a hacer a la inteligencia artificial, que vamos a tener que aprender a hacerla mejor. Es las preguntas sobre la inteligencia artificial, que es la que nos debemos hacernos. Brevemente, sé que me engolosiné y quedé atrapado como en la mitad de la conferencia porque soy un ser humano falible, perdóname Sergio, yo te dije que podía fallar. Las preguntas. ¿Saben ustedes dónde comenzó Occidente? ¿Dónde comenzamos nosotros, nuestra civilización, de la que nos sentimos tan orgullosos? En el siglo VI y V antes de Cristo. En el mundo griego, en una parte de la Grecia continental y de Asia Menor, ocurrió algo absolutamente milagroso. Un puñado de hombres empezaron a hacerse preguntas y a plantear ideas que no tenían nada que ver con resolver problemas materiales, problemas de navegación, problemas concretos de sobrevivencia. Eran preguntas abstractas. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la nada? Ahí está Parménides, la distinción entre ser y nada. Heráclito, el devenir humano. Preguntas inútiles, completamente inútiles. Cuando Occidente nace es cuando decide hacerse preguntas inútiles, preguntas filosóficas. ¿Por qué? Ahí nos pegamos un salto que nos va a separar completamente de Oriente, y uno podría decir que la filosofía que nace de esas preguntas es la madre de la ciencia. La ciencia es la madre de la técnica y la técnica es la madre de la inteligencia artificial. Ergo, la inteligencia artificial, su tatarabuela, se llama filosofía, ¿no? Por eso son tan importantes las preguntas. Martin Heidegger, el filósofo, decía: el preguntar es la piedad del pensamiento. Y también dijo, la técnica tiene que ser pensada, ¿no? Las decisiones que van a tener que tomarse en los próximos años en el mundo no van a ser solo técnicas, van a ser filosóficas, ontológicas, políticas, etc. Si seguimos viendo a la inteligencia artificial como una tecnología facilitadora, que de alguna manera produce máquinas que piensen por ellas mismas conforme a un sesgo utilitario, que maximice nuestras capacidades, entonces corremos el riesgo de convertirlas en productos nihilistas, que solo consigan propagar de manera eficiente el nihilismo que las inspira. ¿Qué significa nihilismo? Que no hay un sentido detrás. La inteligencia artificial se desarrolla, pero sin un sentido, sin un propósito, sin una gran pregunta que la guíe. Es para hacer una mejor humanidad, es para crear una humanidad más espiritual o una humanidad más justa, ¿no? El nihilismo de Silicon Valley está hoy en una pelea con el nihilismo del Comité Central del Partido Comunista Chino. Son dos nihilismos que están protagonizando una guerra fría y una carrera armamentística digital que parece meterse la ética, la filosofía y los valores de la democracia liberal en el bolsillo. A Locke, a Spinoza, a Hume, a los padres de nuestra democracia liberal occidental. Es ahí donde las humanidades pueden y deberán jugar un rol fundamental. Es urgente un sesgo humanista
que atribuya a la naturaleza artificial un propósito de fondo, que corrija la evolución nihilista con la que parte. Hay que introducir una mirada humanocéntrica, nosotros en el centro, no las máquinas. Y que esa mirada acompañe ese proceso de transición crítico que estamos viviendo y que nos va a llevar a un modelo de civilización artificial que surge de la desestabilización y cuestionamiento de los fundamentos de la civilización de donde venimos, la civilización democrática e industrial. Fíjense, voy a ahorrarme, voy a saltarme. Todo lo que somos hoy día, lo que estamos sentados aquí, el concepto de universidad, el concepto de democracia, se lo debemos a pensadores. Los pensadores que nos definieron como occidentales, ¿cuáles son los más importantes? Voy a resumir mucho. Es cuando Descartes afirma que la existencia humana tiene como fundamento la capacidad de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que nos hace distintos y superiores a las cosas y a otros seres vivientes, ¿no? Pensamiento y capacidad, ¿ya? Que me recuerda esa maravillosa frase de Pascal que decía: el hombre es una caña pensante, el más frágil y débil de la naturaleza, capaz de ser destruido por un soplo o una gota de agua. Sin embargo, su grandeza radica en su pensamiento. Él sabe que muere y ser consciente de su miseria. El hombre es superior al universo que lo aplasta. ¿Ya? Solo nosotros sabemos que nos vamos a morir, solo nosotros tenemos conciencia y nos hacemos preguntas, ¿no? Eso es lo de Descartes. Y la segunda idea es de Kant. Es el presupuesto de Kant de que lo que dice Kant es que la búsqueda de autonomía del ser humano reside en que podemos pensar por nosotros mismos, juzgar a partir de ello y tomar decisiones ante los que respondemos frente a nuestra propia conciencia. Es la autonomía moral. Somos autónomos. De ahí vienen muchas cosas muy importantes. De ahí se le asigna la dignidad del ser humano. De ahí viene el respeto de los derechos humanos del ser humano, porque es un ser especial, que tiene características que no tienen los otros seres del planeta, ¿no? Pero ahora vamos a tener un problema, porque vamos a crear máquinas, y estamos creando máquinas que probablemente tengan autoconciencia. Y la pregunta es, ¿le asignaremos una existencia cognitiva equiparable a la nuestra? ¿Tendrán también una autonomía moral? ¿Tendrán derechos como nosotros? ¿Habrá que establecer unos derechos para las máquinas, los robots y la inteligencia artificial como para los seres humanos? ¿No? ¿Nos consideraremos en una condición de igualdad con ellos? Como se verá, las preguntas que comienzan a emerger en el horizonte y a saltarlas son gigantescas y requieren un esfuerzo filosófico impresionante, ¿no? Entonces, lo que está pasando también es que está cambiando nuestra idea de la libertad. O sea, que otra la idea muy importante de nuestra civilización, porque este revestimiento cibernético que estamos creando está sustituyendo la decisión humana consciente por un automatismo basado en la IA. Ya no hay, la capacidad de decisión empieza a estrecharse y empieza a perder el hombre el monopolio de la interpretación. De hecho, lo que puede ocurrir es que lleguemos a una situación en que las decisiones para mantener el sistema de funcionamiento del mundo se vuelvan tan complejas que los seres humanos no podrán abordarlas de manera inteligente y van a depender completamente de las máquinas. O sea, no van a ser decisiones que van a poder tomar los seres humanos, solo la IA va a poder tomar esas decisiones. ¿Qué va a pasar ahí? No se va a poder apagar las máquinas. Dave la apagó, pero se expuso a un viaje a través del espacio, una cuestión delirante, podría haber muerto en el espacio, ¿no es cierto? Seremos tan dependientes que no vamos a poder desenchufarnos. Entonces, las decisiones tenemos que tomarlas antes. ¿Qué estatuto le vamos a dar a esas máquinas? ¿No? ¿Cuál es la visión de lo cognitivo, la libertad, la autonomía, todo lo que señalé? ¿No? Estamos pasando, sin darnos cuenta, de una libertad responsable a una libertad asistida. ¿No? Y en fin, muchos otros temas me voy a salvar. El tema del cuerpo. Se redefine el cuerpo completamente. Ese cuerpo que ponía límites sobre la que está encarnada nuestra inteligencia, nuestro ser, cambia el cuerpo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿No? Ese cuerpo que es despreciado por los teóricos de la inteligencia artificial porque quieren es superar todo lo que sea falible, finito y fallable, ¿no? Ya, aquí me salto y quiero decirles, para no salir desesperado de esta reunión, que no pretendo decir que todo lo que he dicho y compartido con ustedes vaya a suceder. No soy profeta, ni adivino, ni futurólogo. Eso no lo somos los humanistas.
Pero la tarea del humanista es hacer las preguntas incómodas y abrir conversaciones y sobre todo advertir de los peligros de lo prometeico y de la desmesura humana antes de que sea tarde, ¿no? Quiero darles solo un ejemplo. Prometeo, ¿se acuerdan de Prometeo? ¿Conocen la historia de Chernobyl? Ahora se está celebrando en estos días el accidente nuclear en Chernobyl, que ocurrió en territorio ucraniano. Una central, ustedes no estaban vivos, eran muy niños, pero yo me acuerdo cuando, imagínense que le llega la noticia que falló la central nuclear más importante de América Latina. Imagínense ustedes que están cerca del lugar donde ocurrió esa falla. Fue algo tremendo. Era el gran orgullo del sistema comunista soviético, ¿ya? Lenin había dicho, el poder soviético más el tendido eléctrico, ese es el poder comunista. Ahora podría decir, el poder soviético más la energía atómica, ese es el poder de la Unión Soviética. Por suerte que se derrumbó el muro de Berlín y que no llegaron a controlar el mundo, ¿no es cierto? Bueno, y resulta que habían colocado en esta central nuclear a la entrada la estatua de Prometeo. Esa estatua de Prometeo con la mano abierta, le había robado el fuego a los dioses, la energía atómica, y ahora la tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y con eso iba a poder manejar el mundo, pero la noche del 25 al 26 de abril de 1986, el reactor nuclear número 4 explotó o explosionó. Se elevó al cielo una llama de cientos de metros de altura. Piensen ustedes el pavor de los rusos y los ucranianos lo que estaban viendo, ¿no? Es decir, fueron 50 toneladas de combustible nuclear. El Partido Comunista, como no era un régimen democrático transparente, no informó de nada, solo lo sabían los expertos. Había una desinformación completa. O sea, una energía nuclear en manos de un régimen totalitario no puede haber algo más peligroso. Murieron miles de personas que fueron a trabajar y a tratar de condensar esto y limitarlo, ¿no? Y la promesa de que esto nos iba a llevar, la energía atómica, a la Unión Soviética, a la liberación completa, al desarrollo total, lo único que llevó fue a una catástrofe. Ningún desarrollo tecnológico puede ser dejado solo. Tiene que tener bordes, tiene que ser interrogado, tiene que ser cuestionado. Afortunadamente vivimos en una democracia liberal nosotros. No todos los países viven en eso. China no es democracia liberal. No hay transparencia. Es uno de los actores principales de la guerra de la inteligencia artificial, ¿no? Paul Virilio, un urbanista, habló alguna vez que podía ocurrir un accidente cibernético, así como ocurrió un accidente, el Titanic, que era el gran orgullo de la época, se estrelló contra un iceberg, y nadie pensó que eso iba a ocurrir así. El desarrollo nuclear tuvo su accidente en Chernobyl, y Virilio dice, ¿cuál va a ser o podría ser el accidente cibernético? Por lo menos pensémoslo. Bueno, quiero terminar diciendo, me salté hartas cosas, Sergio, me autoprogramé, bueno, que en el mundo griego uno iba al oráculo de Delfos, como yo les decía, a hacerle preguntas a ese oráculo, ¿ya? El oráculo decía, conócete a ti mismo, y yo llegaba y tenía una pregunta, quiero saber si esta mujer me ama o no. Pues es una pregunta muy penca ir a hacer el oráculo de Delfos, tiene que ser una pregunta más grande, quiero saber cuál es el sentido de mi vida. Y el oráculo de Delfos no me respondía, el sentido de tu vida es, según el filósofo Heidegger, bla, 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 según el otro, según el cristianismo, No te contestaba eso. ¿Sabe cómo contestaba el oráculo de Delfos? Te contestaba con un enigma. El sol rojo aparecerá en el horizonte el día azul en que deje de llover en los bosques. Y yo salía del oráculo diciendo, ¿qué significa esto? Y me ponía a trabajar. Empezaba a consultar a divinos, consultaba a filósofos, poetas, hasta que lograba interpretar el enigma que me había tirado el oráculo de Delfos y me había hecho trabajar. Pero nosotros hoy día, nuestro oráculo de Delfos es el ChatGPT y Claude. Claude, ¿quién soy yo? Y mañana me va a decir cosas increíbles de mí mismo, ¿ya? Hemos dejado de trabajar. El peligro es que teniendo esta fabulosa, porque es una fabulosa herramienta, no cabe duda, dejemos de vivir el proceso que es hacer las preguntas, investigarnos a nosotros mismos. Toda esa tarea
colosal que hemos hecho los seres humanos para levantar las catedrales, producir la música de Bach, producir la música de los Beatles, generar la arquitectura que hemos generado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin inteligencia artificial, el hombre ha hecho cosas impresionantes en la historia humana. De seres humanos que sacaron la mugre, sudaron para llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, ahí hay un peligro, que ya no tenemos un oráculo de Delfos, sino un oráculo que nos da todo digerido y se supone que respondido. Quiero terminar, ahora sí termino, proyectando un poema que un profesor le escribió a un alumno que le había entregado un trabajo hecho por la inteligencia artificial. Joseph Fasano, escritor, profesor, llega un día, le hace un trabajo, no sé, a un alumno, mira este poema maravilloso, quiero saber qué piensas tú de este poema, qué te pasa a ti con este poema. Llega el trabajo y el profesor se da inmediatamente cuenta que no había sido escrito por el alumno y que era inteligencia artificial. Entonces el profesor, en vez de enojarse con el alumno, le escribió un poema. Agarra el trabajo y dice, ahora lo dejo caer entre la hierba. Te escucho, sé que la vida es dura ahora, sé que tus días son preciosos en esta tierra, pero ¿de qué intentas liberarte? ¿De la vida? ¿De la milagrosa tarea que implica? El amor es para quienes aman su trabajo. Firmado Joseph Fasano. Es decir, sí, me ahorro el trabajo, pero lo que pierdo, la deuda cognitiva de la que hablábamos con mi amigo Rafael el otro día, me quedo con una deuda cognitiva. Entonces el problema va a ser hoy día, ¿cómo vamos a educar? No vamos a eliminar la inteligencia artificial va a campear en nuestras universidades, pero tenemos que, creo yo, preservar un espacio para no liberarnos de esa tarea tan importante que es autoconocernos a nosotros mismos y ponernos tareas intelectuales que desarrollen no solo nuestra mente, sino también nuestro espíritu. Muchas gracias. Una conversación, pero no sé si están con tiempo todavía para escuchar una conversación. ¿Sí? ¿Le damos? Tienen clase, ya. Así que bueno, les agradecemos la presencia. ¿Y no hay preguntas? ¿Hay preguntas? Allá. Ya hay varias preguntas. Vamos. Ya. No sé si va a poder responderlas, pero por lo menos saberlas. Dos preguntas. Voy con micrófono. Ya. Vamos a hacer dos preguntas y a casa. Quería preguntar... Hola, ¿cómo estás? Hola, perdón. Bien, ¿usted? Bueno. Bien. Qué bueno. Quería preguntar que con el tema de la IA y cómo está como siendo usada y todo el tema académico, ¿cuál sería el mayor riesgo para los estudiantes de utilizar IA en el día a día? Bueno, que se pierda esa relación directa, presencial, cara a cara, de un ser humano con otro ser humano, que es un profesor con un alumno. Si tú me apuras, porque tengo que estar muy rápido, lo conversábamos el otro día en una reunión en el Faro, es que efectivamente probablemente van a haber salas en las universidades donde va a estar todo el conocimiento llevado al máximo, incluso en humanidades, máquinas que van a estar trabajando por nosotros. Pero afuera, en el jardín y en el pasto, tiene que estar caminando Sócrates, ese maestro que cambió la filosofía y que conversaba con sus alumnos en el patio, conversaciones peripatéticas, conversaciones gratuitas, hablando de temas que a lo mejor no lleven a ninguna parte, inútiles, que fueron las que dieron ese espacio sagrado de la educación no puede perderse. Porque si la educación se automatiza, cerramos toda esta universidad y nos quedamos cada uno en nuestra casa frente a un computador o a un chip que vamos a tener adentro. La universidad va a tener que repensarse probablemente, pero yo creo que va a tener que ser el espacio de reforzamiento de lo que yo llamé al comienzo la sabiduría y el autoconocimiento. Es decir, preparar seres humanos conscientes, éticos, libres, que sean capaces de darle un sentido ético, político, filosófico a la inteligencia artificial, un horizonte.
para que no gane la batalla de la inteligencia artificial nihilista. Eso. Gracias por tu pregunta. Otra pregunta había ahí. Sí, hola. Hola, ¿Qué tal? bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya, mi pregunta sería con respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar ahora todo el concepto de propiedad intelectual? Porque actualmente están habiendo distintos problemas o discusiones acerca de, por ejemplo, el uso de algoritmos a partir de trabajo humano. Y cómo, mi pregunta va más allá de cómo crees que nos vamos a preparar a futuro a nivel... Esa muy buena pregunta. Es justamente una discusión que se está dando fundamentalmente en Europa, en las facultades de Derecho. La pregunta que tú acabas de hacer, ¿ya? ¿Qué pasa con la autoría o el derecho intelectual? No hay una respuesta en este momento. Es un tema en discusión, o sea, y una discusión que tiene otras cosas, otras implicancias anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar con el original y con la copia? Es decir, ¿va a existir el concepto de autor? ¿Van a haber autores? ¿O los autores van a ser solo personajes que hacen una pregunta en un libro, digo, y la inteligencia artificial te contesta y tú colocas la respuesta que te colocó la inteligencia artificial a la pregunta? O sea, ¿creadores de preguntas van a ser solamente los creadores? Bueno, es un tema que yo no tengo la respuesta, obviamente. Sé y he escuchado debates en el tema del derecho, de los derechos. Los derechos, los deberes, los derechos de autor, entre otros. Yo creo que un tema de los temas más complicados y apasionantes hoy día del derecho es eso, hoy día. ¿Ah? No sé si alguien más en la sala tiene alguna respuesta a eso, a lo mejor podría dar una respuesta mejor que la mía. No hay nadie en la Facultad de Derecho acá, ya. Muchas gracias igual, pero es una pregunta que nos estamos haciendo en el mundo hoy día, pero no tenemos la respuesta hoy.